Muy bien, y seguimos en Hora Política. Recibimos la visita del diputado provincial José Corral. José, bienvenido. Sergio, Javier, ¿cómo les va? Un gusto estar en Hora Política. Bueno, José, la reforma previsional es ley. De todas maneras, Amalia Granata y el Partido Justicialista han objetado el procedimiento de la votación y lo han judicializado. Bueno, primero es una ley muy importante que pone un tema que no se podía seguir barriendo debajo de la mesa, como el déficit previsional, creciente, exponencial, que iba a hacer explotar la caja, y creemos que hemos salvado la caja de jubilaciones y pensiones, que es el futuro de los actuales policías, maestros, empleados del Estado en todas sus actividades, y que iba a colapsar y iba a terminar como en otras provincias, en el ANSES, pagando jubilaciones que están por debajo del 50% de lo que ganaban las personas cuando eran activos. Y esto se hizo con un debate, con una comisión que trabajó durante 2 meses, hubo muchas jornadas, hubo expertos que nos explicaron lo que pasa en el mundo, porque el tema previsional es un tema en el mundo porque se extienden las edades por suerte, de expectativa de vida, hay menos natalidad, hay cambios en los modos de trabajar, están cambiando los parámetros en el mundo, también había que hacerlo en Santa Fe. Y se hizo con las mayorías que tiene unidos en ambas cámaras, o sea que yo entiendo un poco la necesidad de instalar el tema y de recurrir a diferentes herramientas. La gente valorará si son válidas o no. Incluso en los argumentos de la acción judicial figura que como diputados ellos no quieren hacer el aporte de un sueldo que tenemos que hacer los diputados en los próximos 3 años, porque el criterio de la reforma es que hay que distribuir esfuerzos para lograr que la caja se salve. Pero esos esfuerzos tenemos que hacerlo los que más ingresos tenemos, y me incluyo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la EPE, el Tribunal de Cuentas, los propios empleados de la caja de jubilación. Los que tienen más ingreso aportan más y tienen menos beneficio al momento de la jubilación. Y por un periodo, los jubilados incluso, y la política, y esto hay que destacarlo, vamos a hacer un esfuerzo adicional. Los jubilados que más ganan, el tercio que más gana, solo el 32% de los jubilados son los que ganan más de 1.200.000 pesos. Pensemos que eso está cerca de la jubilación máxima de la Nación. La Nación no paga más de 1,5 millones. En Santa Fe, el tercio que está por esos ingresos va a aportar primero el 2% y a medida que va creciendo hasta el 6%. Claro, jubilados que ganan a lo mejor 20 veces la jubilación mínima. Bueno, entendemos que hace a quienes quieran cuestionar esto, desde el punto de vista judicial, difícilmente la justicia se meta con temas de otro poder, que además se han cumplido las reglas, pero bueno, son las reglas de juego de alguna manera. Y sobre la cuestión de fondo de la reforma, pues también gremios, e incluso hasta el Colegio de Magistrados instaló esa posibilidad de ir a la justicia para objetar puntualmente la reforma en sí misma. Bueno, yo cuando lo discutimos en la Cámara, lo primero que decía es, la no reforma no es una opción. O sea, ¿qué plantean quienes dicen, no me gusta esta reforma? Bueno, ¿cuál es la reforma que plantean los otros sectores? Porque, claro, es muy fácil mirar para el costado, patearle el problema al que sigue. En Argentina estamos llenos de esos ejemplos que lo único que traen es más crisis, más problemas, y no traen ninguna solución. Por eso nosotros estamos muy convencidos. Nadie tiene derecho, Javier, a que se le congele el ordenamiento jurídico. Esto está escrito en la jurisprudencia. Los gobiernos tienen derecho dentro de lo razonable. Por eso este criterio muy fuerte de que aporta el que más ingresos tiene. Y de hecho, las jubilaciones mínimas, los que tienen ingresos más bajos entre los trabajadores no tienen cambio, ningún cambio. Por el contrario, incluso hay hasta algunos beneficios. Por ejemplo, en el tema docente se ha equiparado la edad de varones y mujeres, entonces los 57 años ahora no son solo para las mujeres, sino también para los varones. Claro, para los que trabajan de maestro, ¿no? No para el que tiene una inscripción en la lotería o el maestro que a lo mejor ha sido elegido concejal y tiene un cargo de mayor jerarquía. Ahí no hay ningún motivo para esa edad que está prevista para el maestro que está frente al aula, que convengamos 57 años es una edad baja. Y además se terminaron los privilegios, porque había también avivadas, ¿no? Por ejemplo, se declaraba que se tenían años como autónomo, entonces se compraban años en esas moratorias nacionales, no le pagaban un peso a la caja,
y usaban esos años para jubilarse antes, ¿no? Un criterio un poco raro que tenía nuestra legislación, de que se podía compensar años de exceso de aporte para jubilarse antes de la edad que está prevista para la vejez, ¿no? Lo que acordamos como vejez. Y bueno, si alguien aporta más, es un sistema solidario. Incluso hay gente que no se va a jubilar nunca en la provincia y trabaja unos años, tiene que aportar porque justamente es un sistema solidario y de reparto, ¿no? José, la reforma constitucional de la provincia viene hablándose mucho, hay algunos pasos que se están dando. ¿Hay divergencias en Unidos para avanzar? Bueno, hay diferentes miradas. Somos una coalición que justamente su fortaleza es que tenemos diferentes pertenencias, diferentes ideologías, pero tenemos un objetivo común, queremos cambiar Santa Fe, por eso está en el título de nuestra coalición, y creo que vamos a encontrar los puntos en común también de cara a una posible reforma constitucional, que es muy difícil, por algo en 40 años de democracia en Santa Fe no se reformó la Constitución. Se requieren 2/3 de ambas cámaras y después una mayoría en la propia asamblea reformadora que logre esos consensos. Pero bueno, hay mucho trabajo hecho y creo que hay mucha también madurez de diferentes sectores políticos que le podemos dar al futuro de Santa Fe una norma más actualizada, ¿no? Pensemos que es del año 62. Saben que en Rosario y en la ciudad de Santa Fe no había ni siquiera televisión en las casas. Canal 5 y Canal 3 empezaron a transmitir 64 y 65, si no me equivoco. Canal 13 de Santa Fe en el 66. O sea que ni siquiera había televisores y estamos en el mundo de la inteligencia artificial. Evidentemente hay que actualizar esta norma que además estaba prevista para un momento de inestabilidad institucional. Si bien el gobernador tiene un solo periodo, tiene muchas herramientas de poder en la propia Constitución que tal vez se pueda balancear, ¿no? Y encontrar, bueno, una norma más adecuada a estos tiempos y a los cambios que ha habido en el sistema constitucional argentino. En el 94 cumplimos 30 años de esa reforma, ¿no? Integrantes de la Cámara de Diputados, pares suyos, que han pasado por el programa, y el intendente Hapkin el otro día, reconocen en cuanto a la importancia que implica la autonomía municipal, por ejemplo. Por supuesto. Pero ante la sociedad siempre termina en un reduccionismo la reforma constitucional. La reelección o no del gobernador. ¿Las divergencias pasan por ahí hoy en Unidos? No, yo creo que hay, en todos los proyectos que se presentaron en su momento, estaba incluida la posibilidad de una reelección. Por supuesto con un equilibrio, ¿no? Porque, como decíamos, esa Constitución del 62 le daba un periodo, pero le daba mayoría automática en diputados, por ejemplo. La gran mayoría de los proyectos ahora establecen proporcionalidad en diputados de acuerdo a la cantidad de votos que saque cada lista. Fíjense que una lista hoy que en diputados saca un voto más que la segunda, pone 28 de los 50 diputados y la que perdió por un voto tiene que ir a discutir con el resto de las listas por los otros 22, ¿no? Es muy injusta, poco proporcional, pero bueno, se condecía con un gobernador de un periodo. Hay en todos los proyectos la posibilidad de la renovación por un periodo más. También acotando los intendentes, que curiosamente no hemos tenido en las grandes ciudades de Santa Fe intendentes con muchos periodos. En el caso de Santa Fe incluso soy el único que fui reelecto una vez, después no hubo ni siquiera un intendente que tuviera 2 periodos. Pero la verdad es que la norma permite periodos repetidos sin ningún límite, ¿no? Como lo ha habido en algunas ciudades de las áreas metropolitanas de Santa Fe y Rosario, y eso también hay que modificarlo, así como el periodo de los presidentes comunales, llevarlo a 4 años, ¿no? Tienen hoy elecciones cada 2 años, es una situación casi de elección permanente, ¿no? ¿Y el actual gobernador, Maximiliano Puyaro, debería contar con la posibilidad de una reelección? Porque es un tema que algunos correligionarios lo comenzaron a instalar, digamos. Yo creo que hay que habilitar la posibilidad de, digamos, si vamos a reformar la Constitución, tal vez sí haya que aclarar que este primer periodo se tiene que contar como un periodo, porque si no puede haber otras discusiones. Sí. Hay un caso en Bolivia que, bueno, el presidente que estaba cuando se reformó dijo, empezamos de nuevo a contar, entonces yo tengo 2 periodos. En Córdoba hubo una discusión parecida. Creo que eso hay que aclararlo en el texto constitucional. Creo que Unidos no tiene por qué decidir qué es lo que va a hacer en el próximo periodo ahora, pero me parece razonable habilitar la posibilidad de la reelección del actual gobernador y los actuales intendentes, ¿no?
La reforma previsional fue una prueba superada para Unidos. Digo, a partir de ahora hay una mayor cohesión en el frente. Sí, yo creo que hay una voluntad común desde el primer día de constitución de Unidos en aquella reunión en Kazajstán. Luego lo ratificó el resultado electoral, que a su vez hizo que conformáramos todos los partidos diferentes responsabilidades, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Y hemos superado pruebas difíciles, realmente. La reforma previsional, yo lo decía en la presentación del tema, ¿no? No estábamos repartiendo, digamos, cosas que sobraban, estábamos repartiendo esfuerzos, porque no hay que mentirle a la gente. Salvar la caja significa que hay que hacer un esfuerzo para eso, pero creo que lo hicimos cuidando a los que menos tienen, a los que son más vulnerables, y los esfuerzos los van a hacer, y a lo mejor hay alguna resistencia por esto, quienes más pueden hacerlo, pero bueno, entendemos que además se han terminado con injusticias, con cosas que estaban en el límite de la legalidad. Creo que es una buena reforma que va a traer sus frutos con el tiempo, como todas las cosas que se hacen previendo desastre, y probablemente como el desastre nunca ocurra, no sé si va a tener la valoración que creo en el fondo que cuando uno mira los números, porque mire, el déficit previsional este año en Santa Fe va a ser a 415.000 millones. Eso equivale a 4.300 ambulancias de alta complejidad. No sabríamos ni qué hacer con tantas. ¿Vieron la cantidad de patrulleros que compró la gestión de Puzaro? Que, bueno, que hay mucho equipamiento en toda la ciudad de la provincia. Bueno, eso por 14 se puede multiplicar con ese déficit, que por supuesto que la reforma no lo va a cubrir entero. De hecho, si Nación nos mandara esa plata, que todos sabemos que en los próximos meses por lo menos, y tal vez en los próximos años no va a mandar, se cubriría una parte, ni siquiera la mitad. El resto, ¿qué hacemos? Seguimos mirando para el costado y siga, y esa plata la pagan todos los santafesinos, incluso los que no tienen este beneficio del sistema previsional público, que va a seguir siendo mucho mejor que los otros. Y si no, preguntémosle a cualquier santafesino por qué caja elegiría jubilarse. José, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Muy bien, seguimos en Hora Política.